El coloquio de Identidad, Lenguas y Cultura Indígena en México, a más de 4.000 años de ser mexicanos, organizado conjuntamente por la Academia Mexicana de Lenguas Indígenas, el Instituto de Estudios de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y este programa universitario México Nación Multicultural. El día de hoy nos acompaña nuestro director, el maestro José del Val, en representación de la doctora Alina Signoret, la profesora Noemí Alfaro del Centro de Estudios de las Lenguas Extranjeras, el maestro Juan Manuel Campos Cano, representante del grupo de curso en Náhuatl del CELE, el profesor Yowali, que es presidente de la Academia Mexicana de Lenguas Indígenas, y en un momento más está por incorporarse el maestro José Sánchez Barrera de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El acto protocolario inaugural va a ser muy breve, por lo cual cedo la palabra al maestro Yowali López Javier para que nos dé la introducción de lo que versa, de lo que va a tratar este primer coloquio, y posteriormente pasaremos a escuchar unas breves palabras de los demás integrantes de la mesa. Muchas gracias. Nos felicitaban plenan modificate, cuali chamashetika nikan namo chancinco. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta su casa, el programa universitario México Nación Multicultural. Y bueno, es para mí un gusto enorme estar aquí en este día tan importante para muchos de nosotros, para muchas de las personas que al interior de la universidad y fuera de la universidad hacemos esfuerzos por seguir haciendo labor por la preservación, revitalización de nuestras lenguas indígenas, de nuestra cultura indígena en general. El día de hoy es muy importante porque se logra un trabajo más que a lo largo de muchas generaciones hemos estado trabajando en pos de nuestra lengua y cultura indígena, principalmente al interior de la universidad. Y bueno, pues quisiera yo mencionar algo que para mí me parece importante. Este primer coloquio, Identidad, Lenguas y Cultura Indígena en México, fue una iniciativa de estudiantes de lengua indígena que veían esa necesidad porque siempre en las aulas externaban, ¿y por qué nosotros no hacemos un evento igual que hacen los estudiantes de francés, de inglés, que hacen muestras gastronómicas, que tienen un sinfín de actividades? ¿Por qué no se hacen actividades, eventos para que se haga difusión de que en la universidad se está trabajando en pos de las lenguas indígenas? Hay esfuerzos. Algunos estudiantes decían, bueno, es que a muchas personas ni siquiera saben que existimos los estudiantes de tal lengua, etcétera. Entonces fue una iniciativa en un primer momento de estudiantes del Centro de Lenguas aquí de Ciudad Universitaria, en el CELE, que afortunadamente el CELE, independientemente que sea Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, le abrió la puerta a una primera lengua indígena que es el náhuatl, y bueno, pues surgió a raíz de ahí. Y bueno, de ahí acompañamos el proceso la Academia de Lenguas Mexicanas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y qué bueno contar con el apoyo de un programa tan importante como es el programa universitario México Nación Multicultural. Y bueno, ahí dejaría un poco lo que quisiera externar, y cedería yo la palabra precisamente a uno de estos estudiantes de náhuatl que está aquí presente a mi lado izquierdo. Pues le cedo la palabra al compañero Juan Manuel Cano Campos. Antes que nada, buenos días a todos. Y bueno, represento honrosamente a todo el grupo de cuarto grado de náhuatl, y como dice nuestro Temachtiani, profesor, nosotros quisimos demostrar que realmente el náhuatl está vivo en nuestra comunidad y que nosotros como estudiantes universitarios tenemos un gran acercamiento en parte con nuestras facultades y con nuestras carreras. Y pues bueno, nosotros fue tanto nuestro interés por manifestarnos como náhuatl, lengua viva, dentro de las instalaciones de CELE, para que fuera reconocido nuestra presencia. Y bueno, todo esto que se ha logrado al final después de todo para este coloquio, fueron propuestas pequeñas que se fueron
haciendo más grandes a partir de todos nosotros los estudiantes. Y bueno, todos fueron, nuestro Temachtiani, el profesor, nos logró asesorar, guiar, y por lo tanto ahora estamos convergiendo en este gran primer coloquio de identidad, lengua y cultura indígena aquí en México. Muchas gracias. Y bueno, también contamos con la presencia de la maestra Noemí Alfaro, en representación del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CEL. Y bueno, pues nuestra maestra que aquí dignamente representa esta institución, cabe mencionar que ha hecho trabajo importantísimo en pos de la lengua náhuatl. Por hacer mención solamente de alguno, en fechas pasadas acaba de culminar el primer curso de formación de profesores en lengua náhuatl, que fue precisamente dirigido por el CELE y por el Programa Universitario México Nación Multicultural y la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Y bueno, pues todos estos esfuerzos estuvieron pues a cargo aquí de la profesora Noemí Alfaro. Pues le cedemos la palabra a la maestra Noemí. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor José del Val, profesor Jesús Rowali López Javier, maestro José Sánchez Barrera, colegas e invitados. La celebración de este coloquio es de gran relevancia para el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, en el sentido de que sin ser extranjeras, las lenguas originarias están menos presentes en los espacios públicos de nuestra vida cotidiana. Esta invisibilidad nos obliga a hacer esfuerzos por abrir espacios para la difusión de las lenguas y las culturas originarias. El trabajo hecho por el grupo de náhuatl del CELE y el profesor Rowali es una iniciativa importante que sentará precedente en la promoción de la diversidad lingüística en la UNAM, en un intento por hacer presente la vitalidad de la lengua náhuatl en diferentes ámbitos de la comunidad universitaria, el académico, el laboral, el cultural y, por qué no, el culinario. La lengua náhuatl es una lengua viva y útil en la vida cotidiana de muchos individuos, como lo es para algunos el uso de otras lenguas. Verla desde esta perspectiva implica un cambio de actitud hacia ella, una valoración distinta de su capacidad de expresión, un conocimiento más amplio de sus alcances y de sus límites. Pronunciarse en este sentido exige un pensamiento amplio e incluyente, en el que las distintas comunidades náhuatl construyan conocimiento desde sus perspectivas particulares y enriquezcan la mirada de los otros desde su cosmovisión y desde su propia construcción discursiva en lengua náhuatl. Celebro la voluntad y esmero en la preparación de este coloquio y les deseo unas jornadas muy fructíferas. Muchas gracias. Bueno, ahora daremos una última palabra al maestro José Sánchez Barrera, vicepresidente de la Academia de Lenguas Mexicanas de la Facultad de Estudios Superiores, para que nos dirija unas palabras. Bueno, pues él aquí, después de luchar contra el tráfico, pero creo que está bastante avanzado el programa, así que no creo que tengamos más. Cedamos la palabra al doctor José del Val Blanco para que nos dé su participación en la conferencia inaugural. Pero antes contamos con la presencia de la Academia de Lengua y Cultura Náhuatl de Santana Tlacotenco, Milpalta. Por aquí hay varios compañeros de Santana Tlacotenco, pues sean bienvenidos. Y pedimos la presencia aquí de su representante para que se lleve a cabo de manera simbólica con nuestro himno nacional mexicano en la lengua náhuatl, a cargo del maestro Isidoro Mesa Patiño, aquí presente, pues Temachtien, Macualia Chihuahua, Chihualanica, Nemisarratia. Gracias.
Payaotes nochas mexica, y canacan de mi pite bostri, y cuando y matan como ni, lo que vos preponís novia. Y cuando y matan como ni, lo que vos preponís novia. Las otras chimis guachochilari, y pacayo de ministri segnicata, y mi capa moneni dismochita, o mi cuido traigo pinchito diocin. La que y hueca o choneque, monta tripa tinta misque y mi chigua, la sotana shigmatica mopigua, inquietas totiocini pañao, inquietas totiocini pañao, y pañao tres cosas mexica, y canacan de mi pipe postri, y cuando y natal como ni, donde vos preponís novias. Y cuando y natal como ni, donde vos preponís novias. La sagrada mopiva ni siguía, cabochipa no pampa mi quisque, la tesnosa sin ya otra pizzari, y caiteño veliki de mañana. Y mi tegua quizá que sochime, y mi yegua se huica naniquilis, se tlatzcata canilismo ashka, se mahuistite cosliye, se mahuistite cosliye. Y payaotes cosas mexica, y canacan que mi pite posi, y guajueliti matal como ni, donde vos preponís novia. Y guajueliti matal como ni, donde vos preponís novia. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresado y el pilón, y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Señor Padre, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osara un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, y en esa patria querida del cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Manos al grito de guerra, el acero apresta y el bidón, y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus alas su aliento, si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiende en sus centros
poquitos tehuac, cuauhtlehuanitzin chimalpain, quinisquiscamanis semanauac, ay planes, ay colibris, inendio, initauca, inmexisco tenochtitlan. Así lo dejó dicho Cuauhtlehuanitzin Chimalpain. En tanto exista el mundo, nunca se acabará, nunca se perderá, ni la gloria, ni la fama de México Tenochtitlan. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Doy reconocimiento a los presentes, a la doctora Noemí Alfaro, que representa al CELE, a Yuwali, por supuesto, cuya actividad y tarea en esto es fundamental, y al maestro Sánchez Barrera, uno de los hombres también. Tengo que saludar también a Librado Silva Galeana, uno de los hombres que han mantenido el náhuatl en el punto en el que hoy vemos, yo veo con emoción lo que está sucediendo, ¿no? En el sentido de cómo esto, los muchachos están aprendiendo el náhuatl, o sea, está volviendo a revivir, está penetrando las instituciones, está penetrando la realidad. Yo afirmo, y me miran así sorprendidos, que muy probablemente en el año 2050 o 60 este valle es bilingüe completamente, náhuatl español, es evidente. Será necesario, cuando se habla de reconstruir México, de recomponer México y de generar una sociedad verdaderamente multicultural, pues el principio elemental es reconocer que esto es el estado de la náhuatl, ¿no? Que estamos a punto de empezar a reconocer la singularidad, ¿no? Y que la lengua de este territorio es el náhuatl, ¿no? Y que debemos tener mucha conciencia todos los que nacemos aquí en este valle, en este territorio, el enorme esfuerzo y la enorme resistencia histórica que los pueblos, algunos ya pequeños, Palpas, Xochimilco, las zonas donde se habla náhuatl, han conservado la lengua del valle, ese patrimonio cultural que es de todos los habitantes del Valle de México, ¿no? En esa medida yo me siento muy contento de ver el proceso que se está construyendo en ese sentido, ¿no? Y es un proceso que se debe a los hablantes de náhuatl que han roto ya las barreras, ¿no? Ya la universidad reconoce, tenemos que ir ampliando los campos, ¿no? de la universidad, ya hay la posibilidad de titulación en lenguas indígenas, etc. Este México multicultural que finalmente empieza a poner sus pies en tierra, ¿no? En un momento enormemente complicado, ¿no? También, ¿no? Donde los símbolos se tambalean, ¿no? Por el manejo indiscriminado que se está haciendo de los símbolos en este sentido, ¿no? Pero de todos modos no hay problema porque hay un pueblo, el pueblo náhuatl, que está ahí, que sigue ahí, que crece, que se desarrolla y que permea la realidad, ¿no? Bien, este coloquio es una muestra ya clara, ¿no? Un poco de, no es un coloquio organizado como institucionalmente, sino es un coloquio que sale de la gente, ¿no? De los propios órdenes en que se está trabajando el náhuatl y de los estudiantes. En ese sentido es muy importante. Yo creo que esto inaugura ya un sistema de coloquios que se van a tener que venir realizando sistemáticamente, ¿no? Que eso corresponderá, y para lo cual ofrezco el apoyo completo y general del programa, como siempre, en esta tarea, ¿no? Nuestro programa, esa es su responsabilidad, ¿no? Si nos llamamos Programa México Nación Multicultural, nuestra tarea es crear las condiciones para el desarrollo de la multiculturalidad, ¿no? Y por principio y fundamentalmente el reconocimiento del carácter multicultural de este valle, el Valle de la Náhuatl, ¿no? De habla náhuatl, ¿no? Que además yo siempre lo digo, es inaudito el hecho de que nacemos en este valle, vivimos en este valle y todo está nombrado en náhuatl y nadie sabe náhuatl, ¿no? Eso es patético. Y me doy cuenta, siempre pongo un ejemplo que permítame que lo haga, que me da risa un poco, que es la televisión. Ustedes ven en la mañana los noticieros y ven como de pronto dicen, echó una fumarola al Popo, semáforo amarillo, echó una fumarola al Popo. Dice, pero pues si se llama Popocatépetl, el cerro de las fumarolas. Ese cerro se caracteriza por echar fumarolas, peligro que no echara fumarolas, ¿no? Porque quiere decir que se tapó el cono y tenemos peligro, pero el desconocimiento elemental del significado del nombre de la montaña fundacional de este valle. Así tenemos la identidad los chilangos, de frágil, vamos a decir así. Esa fragilidad es precisamente porque el Estado Nacional ha impedido la construcción de la identidad del Valle de la Náhuatl.
no tenemos ni municipios aquí, ¿no? O sea, no podemos elegir autoridades propias, definir proyectos, nada, no tenemos nada. Estamos condenados un poco a un manejo como central. Eso se va a acabar, eso está cambiando. Esa es parte de la transición de México. Claro, hablar de transición siempre es un fastidio, porque uno cuando habla de transición quiere ya ver la salida, ¿no? Pero el proceso en el que entramos nosotros en el año 2000 no va a mostrar su cara precisa, social y cultural hasta el 2025 aproximadamente. Entonces estamos ahora sí de pancha, en medio, en dos aguas. Lo viejo no se va y lo nuevo no llega, y ahí estamos viendo qué pasa con la sociedad. Bueno, en ese contexto de lo viejo y lo nuevo, esto es una señal de lo nuevo que viene efectivamente. Bien, no voy a hablar más de esto, sino creí oportuno para esta ocasión, sobre todo para pensar en la ocasión que estamos, hacer una referencia a los centenarios, ¿no? Y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces me voy a permitir leerles un texto, no muy largo, para que, como propuesta un poco para este coloquio, ¿no? Se llama Los pueblos indios en la historia nacional, 1810, 1910, 2010. A propósito de las conmemoraciones de los centenarios de la independencia y la revolución, hoy tenemos la indeclinable responsabilidad de reflexionar en torno al lugar que ha correspondido y que legítimamente corresponde a los pueblos indios de México en la construcción y devenir de la nación mexicana. Es un asunto que sin duda alguna requiere de intenso y minucioso indagar histórico de muchos profesionales, tanto mexicanos como extranjeros, cuya actividad ha producido durante las últimas 2 décadas un número considerable de estudios e investigaciones que están abriendo el horizonte de una nueva comprensión de la realidad histórica de los pueblos originarios de México en el transcurso de nuestra historia como nación. Estas conmemoraciones contemporáneas resultan sin duda una oportunidad extraordinaria para realizar una reflexión y discusión profunda que permita comprender a cabalidad las causas y determinaciones que mantienen postrados económica, política y socialmente a los pueblos indios de México, constituyendo su lacerante e inaceptable condición de vida y devenir en uno de los grandes, si no es que el mayor de los obstáculos que impiden asumir ética y sinceramente el lema escogido por el gobierno actual de México para estas conmemoraciones, el de sentirnos orgullosamente mexicanos, como el sentido y significado de esta evocación presente. Nadie puede sentirse completamente orgulloso de su nación, de nuestra nación, si nuestra sociedad-estado ha fracasado reiteradamente en garantizar las condiciones de vida básicas, dignas y razonables a los pueblos originarios de México. Sería una falacia cínica e irresponsable si intentáramos eludir y no asumir esta responsabilidad incumplida de la nación con sus pueblos, intentando separar y ocultar de las conmemoraciones propuestas las falencias fundamentales de la nación, concentrándonos en celebrar y festejar las conquistas pírricas de algunos sectores privilegiados de nuestra sociedad e hipostaciando jubilosamente sus condiciones como la representación de la nación y sus conquistas. Igualmente, sería irrelevante acudir explícita o veladamente a la metáfora del vaso medio lleno, medio vacío como alternativa legítima de interpretación. Hoy más que nunca, las reflexiones históricas tienen un profundo significado, tanto para la comprensión de la vida independiente de México como de su posible futuro inmediato e inmediato. Es decir, el ejercicio de reflexión y discusión histórica será, como ha sido siempre para los mexicanos y seguramente para otras naciones, un asunto de definiciones éticas y en consecuencia de definiciones políticas, sin duda alguna crucial para la reconstitución inaplazable de nuestro proyecto nacional, de lo cual hemos tenido notables ejemplos en las perspectivas de algunos de los más grandes historiadores mexicanos. Si nos preguntáramos en qué lugar han ocupado los pueblos indígenas en los 2 grandes momentos de la historia nacional, estamos obligados a dar cuenta de su participación en estos procesos con base en el conocimiento histórico que de ello tenemos. A nadie resultará sorpresivo constatar que la información detallada producto de las investigaciones históricas es del todo insuficiente en cuanto a volumen y diversidad de indagaciones y análisis detallados. Por lo general, los pueblos indios aparecen en la historiografía mexicana totalmente deslavados, generalmente incluidos como masas de personas que participan en los movimientos, sumidos en las perspectivas y decisiones de un puñado de próceres iluminados, caudillos que los conducen a las grandes victorias y a las no menos grandes derrotas con las que se ha escrito tradicionalmente la historia nacional, salpicada en pocas ocasiones de algunos actos heroicos y suicidas de algunos personajes de origen indígena, caudillos indígenas, que encabezaron sus pueblos y alcanzaron notoriedad pública. Como bien dice el investigador importante, ¿no?, Eric Van Jung, en su refrescante texto llamado La otra rebelión,
la lucha por la independencia de México en 1810-1821, dice: sabemos bastante sobre el pensamiento del cura Hidalgo y los dirigentes criollos, así como los ideólogos del movimiento de independencia, pero muy poco sabemos acerca de las ideas y aspiraciones del grueso de la población rural de México en esa época. Añade con agudo sarcasmo que en la historiografía romántica nacionalista, aunque también en trabajos de carácter más sociológico y escéptico, se ha descrito a la población indígena, en particular, como si hubiera acudido en masa en pos de la bandera de Guadalupe, movidos por una especie de reflejo pavloviano. Y tiene razón, no tenemos más que ver el corpus numeroso de trabajos que se deleitan en la reconstrucción histórica de los caudillos y el caudillaje, expuestos al final como el signo atávico de la nación mexicana. Al margen del cuestionamiento que esta historiografía nacional merece y que evidentemente se mantiene como el corpus hegemónico de la cultura nacional y modelo ejemplar de la historia nacional que el Estado mexicano ha impuesto persistentemente a través del sistema educativo a toda la población que alcanza escuela, destaco el desdén investigativo cuya consecuencia ha sido el ocultamiento del papel y el lugar de los pueblos indios han tenido y tienen en el devenir histórico nacional. Esta falta de interés colectivo y opción intelectual en la construcción de la imagen seria y profunda que los mexicanos deberíamos tener de nuestra sociedad y nuestra historia supone no solamente un descuido científico, sino que constituye una manipulación intelectual e ideológica implícita o premeditada y que, basada en una supuesta objetividad científica o en la ligera y perezosa afirmación de falta de datos, opera como la justificación suficiente del descomunal e inmoral despojo sobre los significados, bienes y posesiones de los pueblos originarios de México que se les ha impuesto desde el momento mismo de la invasión y conquista y mantenido de formas diversas y elocuentemente trágicas hasta el presente. Con frecuencia, ante los rotundos datos que emergen de los estudios de caso de la historia nacional sobre las inmensas injusticias sistemáticamente documentadas, se concluye ligeramente con señalamientos y consideraciones de la imposibilidad de juzgar los hechos del pasado con las normas morales del presente, como si la injusticia y la violencia tuvieran fecha de caducidad y se naturalizaran por el solo hecho de haber sucedido hace muchos años. Solo pienses en la forma en que algunos de nuestros historiadores, para enfrentar la conmemoración de la invasión y conquista de México, dotaron al brutal acontecimiento con el calificativo de encuentro entre dos mundos, dando viabilidad, alejada de toda rispidez, a los festejos compartidos entre los representantes de los invadidos y los herederos de los invasores. Este fenómeno peligrosamente puede reiterarse en estas conmemoraciones. Por ejemplo, la disposición del Reino de España para participar en las celebraciones de la independencia de algunos países latinoamericanos, interpretadas como fiestas colectivas. Ahora bien, este proceso de ilusión y ocultamiento del papel y lugar de los pueblos indígenas en las historias nacionales ha servido, hasta ahora, como coartada perfecta para naturalizar el despojo abusivo y sistemático de los pueblos originarios de México y del continente americano. Si bien el operativo histórico de ilusión y ocultamiento ha sido eficiente en términos de los intereses hegemónicos creados en nuestras sociedades, ha resultado imposible disfrazar las consecuencias de los procesos desarrollados en nuestra sociedad. Esta falla en el ocultamiento de los pueblos indios en nuestras sociedades ha sido históricamente interpretada de manera cíclica y reiterada como el gran problema nacional, el cual sospechosamente nunca hemos podido resolver de forma adecuada en nuestros 200 años de vida independiente. Este fracaso reiterado de asimilación e integración de los pueblos indígenas mexicanos en los marcos estructurales del modelo de sociedad dirigida tendencialmente hacia la modernización, que arranca desde el momento de la conquista, que se renovó y reimpulsó en la época de las reformas borbónicas del 18, que produjo una revolución en el gobierno y una segunda culturación según Grusinski, hasta una segunda conquista, en palabras de Nancy Ferris, ha resultado un misterio insoluble. Posteriormente, la reformulación drástica mediante las reformas liberales del 19 produjo el despojo estructural de los territorios de los pueblos indígenas trabajosamente conservados y que se intensificó en su última vuelta de tuerca a partir de la Revolución del 10, cuya cristalización institucional tomó la forma de indigenismo de Estado, instaurado formalmente en 1940 y que agónico sigue aún vigente en las políticas e instituciones del gobierno actual. A pesar del estallido zapatista del EZLN a finales del siglo XX, que desgarró el velo que la sociedad mexicana tenía y le impedía ver la situación inalterable de las condiciones de los pueblos indígenas de México, el gobierno no cesa en su intencionalidad de ocultamiento y de despojo, lo que se demostró descarnadamente con el incumplimiento criminal de los acuerdos de San Andrés pactados públicamente entre el Estado y el EZLN.
Todo lo anterior hace que las conmemoraciones de los 200 años de la independencia y los 100 de la revolución se vean legítimamente exigidos a dar cuenta de esta falencia estructural en la construcción nacional mexicana. De lo contrario, estos eventos se convertirán en otro más de los operativos celebratorios encubridores de la brutal desigualdad nacional. Este es, a mi juicio, el tema central de cualquier conmemoración de la vida nacional y el obstáculo principal para intentar dotarlo del sentido de orgullo nacional. Si bien en los procesos de independencia y constitución del Estado Nacional Mexicano, el tema central del despojo y la desigualdad estructural impuesta durante el periodo colonial a la población llamada de la Nueva España fueron la razón y el motor de las acciones que impulsaron la independencia, el desarrollo de los acontecimientos de esta guerra resultó de la combinatoria compleja de multitud de acontecimientos y situaciones de carácter local y regional que fueron hegemonizadas en el discurso y en los resultados por un pequeño sector ilustrario mayoritariamente criollo, cuyo objetivo esencial no era el de eliminar radicalmente la estructura de despojo impuesta por la colonia, sino el sustituir a las autoridades españolas que ocupaban los altos estratos de la estructura colonial. El Acta de Independencia Mexicana estableció claramente la fundación del Imperio Mexicano, y si bien las disputas por el poder que la élite criolla derivaron pocos años después en la transformación del Imperio Mexicano recientemente independizado en una república centralista, las aspiraciones e intenciones de carácter imperial de la Revolución de Independencia transitaron a la nueva nación subsumidas de forma compleja y contradictoria del devenir nacional. Sin duda alguna, nuestra historiografía no ha dado importancia a esta cuestión, aún a pesar de sus impactos e implicaciones en la conformación específica de la identidad nacional mexicana. La vocación imperial subyace en las razones de independencia y en la voluntad compartida por la diversidad de pueblos y regiones del país, explicitada en algunos de los tópicos declarativos de la rebelión. Sin embargo, estas determinaciones explícitas no han sido suficientemente indagadas y nos hemos conformado con analizar los motivos supuestos y razones necesarias impuestas por la enorme y compleja multiplicidad de agentes que intervinieron en las luchas independentistas, sin reflexionar seriamente en las características de tales determinaciones ideológicas. La intención explícita del grupo que hegemonizó el triunfo de la independencia, los criollos, era dotar a la nación mexicana una estructura estatal imperial que encontró su sustento y legitimación fundacional al trazar un vínculo esencial transhistórico con el denominado Imperio Mexica, que al momento de la invasión europea dominaba el territorio actual de México, lo cual no solo legitimaba la justeza incontrovertible de la independencia, sino que establecía de una vez y para siempre al Imperio Mexica como el modelo ideal de sociedad al que los mexicanos aspiraban a construir o reconstruir en la nación recién independizada. Aunque para algunos de los pensadores de la época este era el objetivo explícito, la voluntad modernizadora de los grupos gobernantes del México independiente fue obligada por las circunstancias internas y las presiones extranjeras a buscar afanosamente una orden y una estructura sociales capaces de garantizar la independencia e integridad de México, acosado por la voracidad exterior, asaltado en 1847 por los vecinos norteamericanos que amputaron la nación recién independizada, la mitad del territorio, y que un par de décadas después tuvo que enfrentar la posible desaparición sometida por los ejércitos franceses decididos a instalar a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. El triunfo de los liberales de la llamada generación de reforma dio al traste con el último intento de dotar a la sociedad mexicana de un modelo imperial. Sin embargo, a la par que las modernizaciones económicas, subsistió y subsiste una especie de tipo ideal civilizatorio que sigue guiando las aspiraciones nacionales y que nos remite necesariamente al aztequismo estructural. La elección del modelo de imperio azteca como ordenador simbólico de la mexicanidad ha tenido consecuencias en varios órdenes de la construcción nacional identitaria. En primer lugar, señalaría que si bien el imperio mexica era el dominante en el momento de la conquista, existían enormes zonas culturales de México que mantenían una relación beligerante pero independiente de los mexicas, como fue la región Purépecha, así como en esas regiones del mundo maya y del norte del actual país. Esto produjo una especie de subordinación conceptual para la comprensión histórica del México prehispánico, del México multicultural, en donde la cultura mexicana era una cultura de primera y el resto pasaba a un segundo término del mundo mesoamericano. La investigación histórica y cronológica ha sido consecuente con esta perspectiva. Es del todo conocido cómo los investigadores mexicanos han privilegiado notoriamente las investigaciones hacia los procesos, regiones y lugares donde la cultura mexica tenía hegemonía clara. Esto, o en el mejor de los casos, en los antecedentes del Imperio Mexica.
Esto ha derivado en una sobrerepresentación de la cultura mexica por encima del resto de las culturas y pueblos del México originario. Una prueba de ello es que la inmensa mayoría de los trabajos hechos sobre la cultura maya hayan sido realizados por investigadores extranjeros y la mayoría de los títulos publicados ni siquiera han sido traducidos al español. Sin duda alguna, estos hechos han influido significativamente en la débil mirada y comprensión que nuestra sociedad tiene de la condición históricamente y cultural de la sociedad mexicana. Recuérdense que si no es que hasta hace un par de décadas que nuestros historiadores y antropólogos empezaron a percatarse y a profundizar en el carácter multicultural que mostraban las formas básicas de organización política social mesoamericana, el denominado APTEPEL, cuyo desarrollo investigativo tendrá consecuencias muy trascendentes. La idea esencial del APTEPEL era una entidad multicultural en todos sitios y en todos órdenes. En segundo lugar, y no menos importante, está el hecho que la identificación proyectiva de la grandeza del Imperio mexicano, sus conquistas y logros civilizatorios inigualables, se contrastaba con la realidad y situación y circunstancias de los pueblos vivos. Esto derivó en un ejercicio brutal de fragmentación y separación entre la admirada cultura de los pueblos que habían construido sociedades piramidales y la de pueblos vivos existentes al pie de las pirámides. En estos momentos se estableció la perversa dicotomía que hace que los mexicanos enorgullecerse de los pueblos indígenas y sus conquistas civilizatorias, al tiempo que se avergüenza de los legítimos herederos, los pueblos indios vivos contemporáneos. Esta dicotomía entre la valoración de los indios muertos y la defenestración de los indios vivos constituye el eje de relaciones que se establecieron con los pueblos originarios de México desde el fin de la conquista hasta el presente siglo XXI. Piense simplemente en la desposesión y despojo que significa que las tierras y territorios donde se asientan las ciudades prehispánicas hayan sido sujetas a apropiación privada y convertidas en patrimonio estatal bajo la responsabilidad del INAH, el cual las gestiona y sufruta sin retribución alguna a los pueblos que habitan históricamente estas regiones y cuya herencia es innegable e incuestionable. Las consecuencias de esta operación ideológica fundacional de la nación mexicana están a la vista en la persistente e indignante situación en la que permanecen los pueblos indios de México 200 años después de la independencia y 100 años después de la revolución. Otra consecuencia de esta dicotomización impuesta, cuyas dimensiones culturales son profundas y ensombrecidas, explica la forma particular en que se ha construido nuestra investigación arqueológica e histórica y su papel en la construcción de la identidad nacional. El ejemplo de ello es la última gran obra museográfica del Estado mexicano, el Museo del Templo Mayor, cuya colección constituida por los caudales tributarios, producto de la férrea dominación teocrático-militar mexica, contenidos en numerosas cajas de tributos, enterradas en las varias construcciones de la ciudadela, fueron despojados de todo contenido explicativo de su significado social, de las implicaciones de su presencia en tal recinto, es decir, de las condiciones de las sociedades que producían tales objetos, despojándolas para siempre de su circunstancialidad y de los elementos explicativos que sustentaron tanto su creación como el destino final. Nos hacen museos de arte, ¿no? Descontextuados de dónde, qué significa ese arte, cómo llegó ahí y qué hubo que hacer para llevar ese arte en eso. De esta manera, el Estado y la museografía mexicana mantienen un discurso orgulloso, autocomplaciente y suficiente de la historia y la sociedad nacional. Esta perspectiva en lo que lo valioso de los pueblos indígenas quedó en el pasado y que los actuales indígenas nada tienen que ver con la supuesta grandeza prehispánica, configura un principio de relación de los pueblos indios inalterado hasta la fecha, de lo cual el despojo sistemático, instantáneo y continuo abreva su justificación. Es así como se van acumulando los testimonios de despojos y conquistas de los pueblos indígenas en el transcurso de los años, desde los inicios de la conquista y el genocidio descomunal durante la primera centuria colonial, asumidos ya como hechos necesarios, carentes de toda reparación, lo cual aún siendo inaceptable puede comprenderse. Sin embargo, los despojos continuaron durante el periodo independiente y revolucionario de la diversa manera y por diversas circunstancias, lo cual sigue siendo igualmente inaceptable y resulta menos explicable que mantengamos jurídicamente legitimada la aceptación normalizada de los despojos e injusticias. En mayor medida, a la luz del enorme dinamismo que muestran las sociedades y pueblos indígenas contemporáneos, que están muy lejos ya de soportar la imagen estereotipada de sociedades frías o pueblos sin historia, que repiten sus ciclos en los rígidos cánones rituales altamente calificados de rurales, aislados, tradicionales, monolingües y que nada aportan a la riqueza nacional. No obstante, lo que resalta a todas luces vergonzoso es que hoy mismo la ofensiva de despojo a los pueblos indígenas se mantenga no solo inalterable, sino que seamos testigos de una ofensiva sobre territorios y los símbolos de los pueblos indígenas. Hoy, como pocas veces, el Estado mexicano pastorea, protege y acompaña en sociedad las estrategias de empresas nacionales e internacionales
en un operativo de despojo sistemático que de concertar sus proyectos significaría la expropiación final de los territorios que aún quedan en posición legítima de los pueblos indígenas. Baste para documentar lo anterior los siguientes datos. Los pueblos indígenas de México aparecen en las noticias cotidianas sumergidos en múltiples y complejos conflictos. Únicamente, y no se los menciono, simplemente saqué el día de hoy donde hay conflictos territoriales, y son 10 conflictos en territorios indígenas con mineras, la cananea, pasta de conchos, la mina de varita de Chicomucelo, la mina Manía, con la contaminación de presa. Hoy, estos están actuantes, y todos son intentos de ocupación del territorio. La imagen caricaturizada de masas de pueblos que deambulan sin destino por la historia nacional, sin cultura y sin organización, sin expectativas, sin proyectos, sin aspiraciones, ha atravesado los siglos sin alteración. Hasta hace muy pocos años empiezan a reconocerse, a legitimarse sus formas de organización social, sus cosmovisiones, sus proyectos y sus alternativas, en esencia, su lugar y sus derechos en la vida de la nación. Gracias. Que todas sus investigaciones las pudieran escribir en náhuatl. En esa participación, voy a hablar. Yo pertenezco a la Academia de Santana Tlacotenco. Ellos me trajeron acá a estudiar cultura y lengua náhuatl, pedagogía y muchas cosas que estamos estudiando actualmente. Primero los voy a saludar. Tlacasisintin, Sihuasisintin, Sencan y Yolpaki, Amistempancinco, non Tlachia. Tehuan, Titomashtia, Nican, Hueyical Mashtiloyan, Onam. Yehuecao, Tito Nechicoa, Inanguan 5, Intoteyancanque, Intemastianime, Mini, Luchita, Mesa y Jesús. Sepa y Panchicomilhuit, Tihuitze, Otitomastique, Toyucatilis, Iwan Nahuaclactoli. Inito de Quillou, Texpactia, Tehuantigneki, Macamo Popoliwi Toyalhuacayou, Macamo Huaki Tonelhuayo, Macamo Ilcagua Totenyo. Inaquehuan Totequipachoa, Ipampa, Intosquiu, Ipampa Inimillou, Toastotawan, Nicantonechicoa. Init Tixoclaltia Inclacahuilil Tocolhuan. Init Totequillou Tinequisquia Macanosepa Mochigua. Ma Ipampa Totiquipachocan, Ma Ipampa Tichicahuatican, Yeikin Inaquehuan Tepolcame, Inyolocopa Ismolinis, Tomexicayo. Yeseini Totequillou, Moneki, Texpalehuisque, Inaquehuan Sinsin, Texyacanilia, Hueyical Mastiloyan, y Guantepampa. Yeikin Totequillou, Quimaquisistopialis, Macetonali, Xochicuepolis Totequillou. Señoras y señores, los saludo con respeto. Nosotros estudiamos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace tiempo nos reunimos
con nuestros guías, los maestros, Mimi, Luchita, Mesa y Jesús. Esta labor nos gusta. Nosotros queremos que no se pierda nuestro ayer, que no se sequen nuestras raíces, que no se olvide nuestra fama. Aquellos que nos preocupamos por la voz y el aliento de nuestros ancestros, aquí nos reunimos para avivar el fuego de la herencia de nuestros abuelos. Pero queremos que nuestra labor no solamente sea de un día. Démosles fortaleza. De esta forma las nuevas generaciones sean simiente de nuestra mexicanidad. Pero para este programa es necesario que contemos con la ayuda de las autoridades universitarias y del gobierno. De esta forma preservaremos nuestra cultura, que nuestro esfuerzo no sea flor de un día. Gracias. Por último, y nos vamos definitivamente. En el programa hay en la FES Zaragoza, en el auditorio de la FES Zaragoza, el sábado 21 de agosto y el sábado 28 de agosto, dos jornadas. Bueno, estas es necesario que tome nota de que cambia del auditorio, cambia a la sala 311 en la FES Zaragoza. Bueno, pues eso es todo. Un último comercial, de todo lo que las preguntas constantes sobre si se iba a dar constancia de asistencia al coloquio, sí se van a dar constancias, entonces los que ya se registraron hoy, bueno, tienen que cubrir el 90% de asistencia a los eventos del coloquio para obtener la constancia. Nada más ese detalle porque fue muy frecuente esa pregunta. Pues sería todo. Gracias y los esperamos en las demás actividades.